Es el más corto, sin embargo, en cuanto a leyes, es la mitad de la materia. Es decir, el electromagnetismo se basa en 4 leyes. Descansa, si quieren, en 4 leyes. Una de ellas es la ley de Gauss. La otra, por supuesto, la ley de Ampère que hemos hecho. Luego está la ley de Gauss, otra vez del magnetismo, y la ley de Faraday. Como pueden ver, 2 leyes están en este capítulo. Y por su aplicación práctica, la ley de Faraday se lleva todo el premio. Es decir, prácticamente todo lo que hemos hecho es de preparación para encarar la ley de Faraday. Y por supuesto, ver algunas aplicaciones sencillas. No puedo decir imposible, pero es difícil encontrar algo que no trabaje bajo la aplicación de la ley de Faraday. Por ejemplo, su recargador de celular trabaja con un transformador. Y luego un rectificador, el transformador, trabaja bajo la ley de aplicación de Faraday. ¿Ya? La computadora con la que estoy, a través del cual estamos en contacto, igual su transformador trabaja bajo la ley de Faraday. Tengo un ventilador cerca, trabaja también bajo la ley de Faraday. Tengo licuadora, tengo algunas doras en la casa, todas trabajan con la ley de Faraday. Voy al auto, la batería se recarga con el alternador, trabaja también con la ley de Faraday. Es, como les digo, muy difícil encontrar artefactos que no trabajen con la ley de Faraday. Comprenderán entonces cuán importante es este capítulo en cuanto a una ley y en cuanto a sus aplicaciones de esa ley. ¿Ya? La ley de Faraday. Entonces, prácticamente es un cierre con broche de oro, digamos, con broche de Faraday, una disciplina que es electromagnetismo, en cuya cima está la ley de Faraday. ¿Ya? Bien, ¿cuál es el objetivo? Como verán, es aceptar, comprender, etcétera, la ley de Faraday, pero ante todo aplicar la ley de Faraday. Y luego ya diremos en qué consiste esa ley de Faraday. Bien, presentado el contenido, entonces 9.1, flujo magnético, ley de Gauss de magnetismo. 9.2, inducción electromagnética, ley de Faraday. Y 9.3, aplicaciones de la ley de Faraday. ¿Ya? Así simple. Bien. Entonces presentamos al flujo magnético en principio. ¿Qué es flujo? A manera de paso desde física 102. Flujo de fluidos no es más que cuántas líneas de corriente atraviesan una superficie transversal, que es igual al área por la velocidad, siendo la velocidad líneas de corriente, quiere decir que atraviesan una superficie transversal y cuyo valor es el área por la velocidad, siendo la velocidad un vector tangente a una línea de corriente. ¿Qué es flujo eléctrico? También número de líneas que atraviesan unas líneas de campo eléctrico, por supuesto, ¿no? Que atraviesan una superficie transversal. ¿Sí? ¿Qué es el flujo de carga eléctrica? No es más que cuánta carga atraviesa una sección transversal de un conductor en un determinado intervalo de tiempo. Eso lo hemos llamado corriente eléctrica. ¿Sí? Entonces, ¿qué será flujo magnético? El concepto no debe cambiar, es lo mismo, solamente que aquí el actor cambia, ya no es la línea de corriente, ya no es la línea de campo eléctrico, sino es la línea de campo magnético. ¿Ya?
Entonces, el número de líneas que atraviesan una determinada superficie transversal permiten definir el flujo magnético con phi sub b para distinguir qué es magnético. ¿Ya? No es más que el área por el campo. Si el área es transversal, ya no aparece ni coseno, simplemente el área por el campo. Y si no fuera ese transversal, entonces hay que colocar coseno de θ. Siendo θ el ángulo que forman el vector unitario perpendicular al área, con la línea de campo magnético. Este es el ángulo θ. Como este, por ejemplo, es transversal esta área, entonces el vector unitario tiene la misma dirección que el campo, entonces el θ es 0, coseno de 0 es 1, no se escribe. Pero en general este es el flujo magnético, donde reiteramos θ es el ángulo que forman el vector unitario perpendicular al área que lo hacemos atravesar por las líneas de campo magnético con el vector campo magnético. Este ángulo es el ángulo θ. ¿Ya? ¿Cómo está dicho aquí? Algunos autores definen vector superficie. Aquí van a ver esa representación, vector superficie. Pero nosotros, tanto en física como en matemáticas, desde el primer semestre les hemos contado que el área es un escalar. Y a esta altura decirles que es un vector porque se ha cambiado después del tercer semestre es un cuento un poco que no es correcto, no es ético por lo menos, ¿no? Entonces, prefiero no cambiar lo que ya saben de la superficie, una cantidad escalar, y más bien para vector definimos un vector unitario perpendicular a la superficie, ¿cierto? Que está siendo atravesada por el campo magnético. La unidad de este flujo magnético para el área metro cuadrado y para el campo el Tesla. Entonces, el metro cuadrado por el Tesla es la unidad en el sistema internacional, pero en honor a un científico que trabajó mucho también con el flujo magnético, que es Weber. Se suele llamar a esta cantidad Weber y se simboliza con W y B de grande, ¿no? Solo en el sistema internacional. Incluso la mayoría de los autores trabajan solamente con Tesla metro cuadrado o metro cuadrado por Tesla. Y ni siquiera mencionan Weber, pero formalmente Weber es igual a esta cantidad. ¿Ya? Consultas, por favor. Bien. Si el flujo magnético no es uniforme como aquí estoy pintando, entonces hay que trabajar con superficies que son muy pequeñitos. De tal manera que dentro de esa superficie el campo aproximadamente sea uniforme. Como este. En este punto, este es el campo, por ejemplo. En 8 puntos será 8 el campo. Pero este es el punto donde estamos analizando. Hay que rodearlo por una diferencial de área. Y representarlo de nuevo con trazo vector n normal a esta superficie. Entonces, entre el vector unitario normal y el campo igualmente forman un cierto ángulo, ángulo θ. ¿Ya? Entonces, para una diferencial de área, pues le corresponde una diferencial de flujo, matemáticamente lo mismo, el tamaño de la superficie por el campo por el coseno de θ, o también de A por el producto escalar B por N. ¿Cierto? Es lo mismo. Bien, pero producto escalar, ¿qué quiere decir? Que el flujo es escalar. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto vale el flujo total para toda esta superficie? Es la integral doble, ¿no es cierto? Para toda esta área de esta expresión. Esto. ¿Sí?
¿Cómo se haría? Conociendo el campo, se coloca aquí y luego viendo que cómo varía coseno de tita con estas variables y se integra doble integral y R. No nos vamos a distraer en el cálculo de esta expresión porque en las aplicaciones los problemas en general se reducen al cálculo del flujo magnético. Así que mucho trabajo tenemos para calcular esta cantidad. ¿Comentarios, jóvenes? ¿Hay algún micrófono abierto? Si podríamos revisar. Bien. En este punto vamos a concluir viendo la ley de Gauss del campo magnético. Gauss, por tanto, aporta con dos leyes al electromagnetismo. La ley de Gauss del campo eléctrico que hemos visto. Ahora la ley de Gauss del campo magnético. ¿Cuál es la característica de la ley de Gauss del campo eléctrico? Calcula el flujo magnético, perdón, eléctrico para una superficie cerrada. Aquí no cambia su método, es lo mismo. Calcula el flujo magnético, pero para superficies cerradas. Eso es, ¿ya? Fíjense, para comprender su ley, imanes o electroimanes siempre tienen dos polos, norte y sur. Y las líneas de campo para imanes o electroimanes son líneas cerradas. Externamente partiendo del polo norte y llegando al polo sur, ¿no? E internamente del sur al norte. Por tanto, son líneas cerradas. Todas las líneas cumplen con ese requisito. Todas las líneas son cerradas. Hay campo eléctrico fuera y dentro del imán. Es más, dentro del imán el flujo hemos dicho que es uniforme o casi uniforme, como nos enseña el solenoide, ¿no es cierto? Cuando hemos visto aplicaciones de la ley de Ampère. ¿Ya? Bien. Si esta es la estructura de las líneas de campo de imanes o electroimanes, ¿no? Nosotros definamos en ese espacio algunas superficies cerradas, como por ejemplo esta. Una superficie cerrada, está en corte, no muy irregular, pero quizás ustedes observen mejor una superficie como una cáscara cilíndrica, ¿no es cierto? Ahí está. O una cáscara esférica, si quieren, como esta. Lo importante es que todas son cerradas. ¿Sí? La cajita, ¿no es cierto? Cilíndrica de chocolates o de pingles, es el de las papitas fritas, etc. Eso es, ¿no? Cáscara cilíndrica, ¿ya? O cáscara esférica. ¿Ya? Bien, por ejemplo, veamos para cualquiera de, para la cáscara esférica, digamos. Hay una línea que ingresa por aquí, otra por aquí, otra por aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas ingresan. Pero esta línea sale, 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 sale y sale. En total, 6 líneas ingresan, pero las 6 salen. Si el flujo, o sea, el número de líneas que define el flujo que ingresa fuese positivo, las líneas que salen tendrán que dar lugar a un flujo negativo, o al revés. Por tanto, hay la misma cantidad de flujo entrante como la saliente. Entonces el flujo total es nulo, es cero. Observen para cualquier superficie. Esa es la ley de Gauss. Para una superficie cerrada, el flujo total es siempre igual a cero. Como el flujo magnético es
lo que hemos dejado en la página anterior, ¿sí? Integral, pero en este caso no es cualquier integral, es para una superficie cerrada, entonces voy a poner con el redondo al medio de la integral cerrada del flujo B por coseno de θ por dA debe ser igual a 0, siempre que la superficie sea cerrada. ¿Ya? Esta es la ley de Gauss del campo magnético. ¿Qué importancia podría tener? ¿Qué aplicaciones podría tener? No muchas, pero por lo menos indagamos qué significado tiene esta ley. Para muchos quiere decir, para que las líneas sean cerradas, la unidad básica del magnetismo es el imán, que tiene dos polos. Y las líneas del campo magnético son líneas cerradas. Entonces, dijimos, es inseparable estos dos polos. Quiere decir que usted, por mucho que quiera separar, no va a conseguir separar un polo del otro, sino tan solo va a tener trozos pequeños, pero igual todos con sus dos polos. ¿Ya? Según algunos autores, entonces, ese es el significado de la ley de Gauss, que es imposible poder separar un imán para tener por un lado el polo norte y por el otro lado el polo sur. No se pueden separar. Se pueden dividir, sí, los imanes para tener imancito, digamos, pero de ninguna manera tener solo el polo norte o solo el polo sur. ¿Ya? Según otros autores, eso no es correcto. ¿Por qué razón? El hecho de que no se pueda no quiere decir, el hecho de que no podamos hasta ahora no quiere decir que no se pueda en algún momento, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Bueno, un poco de manera fatal decimos, para todo hay solución menos para la muerte. Cuando uno está en 60, 70, 80 años, ya anda con el testamento bajo el brazo, ¿no es cierto? Si la vida es tan generosa, si no es antes, ¿no? Am, pero con el avance de la ciencia, eh, cada vez ¿cómo se llama este? La vida media va aumentando. Antes vivían en promedio en Bolivia 50 años, luego 60, actualmente está por los 70. En otros países la vida media es 80, 90, hasta 100, etc. ¿Qué quiere decir? Que la medicina ha avanzado, hay medicamentos o procedimientos, de tal manera que la vida por lo menos se está alargando, aunque no se esté resolviendo, digamos, el problema de la muerte. ¿Ya? Entonces, el hecho de que no se pueda en algún momento, ¿no? Bueno, actualmente no se ha podido separar un imán, no quiere decir que en otro momento pueda separarse. De hecho, en los años 1950-60, Dirac, al analizar a las partículas elementales conocidas hasta esa fecha, que no eran muchos, un centenar nomás, ahora son miles, en algunos dicen incluso millones de partículas, ¿no? Él encontró que tenían un orden, estas partículas, era como la tabla periódica uno podía construir con las tablas, con las partículas elementales. Allí vio que dos casillas estaban sin ocupar, ninguna partícula ocupaba esas casillas, no eran candidatos a ocupar esas casillas, pero sí podían ocupar los monopolos magnéticos. Es decir, por una parte el polo sur y por otra parte el polo norte, separados en diferentes casillas. Entonces, él predijo la existencia de monopolos magnéticos.
para justamente caber en esas casillas. ¿Ya? Desde esos años se ha buscado por todo ello, primero en los laboratorios, luego en sistemas como nuestro Sol, en otras estrellas de otras constelaciones, ¿no? Hasta ahora no se ha tenido suerte, o por lo menos no hay observaciones concretas sobre la existencia de monopolos magnéticos. Pero la CERN, que es una fundación con laboratorios de última generación, han creado un toroide como el octavo anillo de nuestra ciudad, así que rodea a la frontera de dos países en Europa. Creo que les he mostrado el acelerador de hadrones en algún momento. Allí se van a conseguir campos muy, muy altos. Ya se ha conseguido en realidad. Se ha logrado mover partículas de plasma, un gas de plasma, con velocidades próximas a la velocidad de la luz. Allí se quiere reproducir el Big Bang, en pequeña escala, por supuesto. Entonces, hay una predicción de que en el momento cero del tiempo, es decir, cuando hubo el Big Bang, la explosión, para generar nuestro universo, allí habría estado presente los monopolos magnéticos. Entonces, el laboratorio, al provocar un Big Bang artificial, entonces se tiene previsto, se está armando con todo para poder atestiguar o verificar, constatar, como quieran, la observación, la presencia, aunque sea por millonésimas de segundo, monopolos magnéticos. Entonces, parece ser que esta ley de Gauss tendría vida contada, digamos, ¿no? O sea, tendrá una vigencia con ciertas limitaciones hasta ese momento en donde sí se logre obtener monopolos magnéticos. Pero de momento queda así, con esa idea de que no se puede separar un imán en sus polos magnéticos. Es decir, es imposible separar un imán para conseguir monopolos magnéticos. ¿Ya? Esta es la ley de Gauss entonces del campo magnético. ¿Cuáles comentarios sobre la ley de Gauss? Nosotros no vamos a aplicar, obviamente esta ley es más para tener presente y, y considerarlo como un apoyo más al electromagnetismo y resaltando las dos leyes con las que aporta Gauss al electromagnetismo. La otra tiene muchas aplicaciones, esta es más de carácter conceptual, ¿no? Pueden sus comentarios sobre la ley de Gauss. Solo aplica para superficies cerradas, ¿no, ingeniero? Toda vez que hay esta integral cerrada para flujo magnético, hay que ponerle cero. Lindo es tachar, ¿no es cierto? Tachar y cero. Esa es cuando uno desarrolla ecuaciones, si aparece integral cerrada del flujo magnético, cero. ¿Ya? Porque eso es lo que dice la ley de Gauss. No podemos calcular nada de esta ley, es decir, ni el campo, nada podemos, porque si es igual a cero, no tiene sentido intentar despejar de aquí algo. Bueno, ahora vamos por lo menos a reflexionar sobre la ley de Faraday. En principio, presentarles qué es el fenómeno de la inducción electromagnética.
Los autores lo llaman simplemente inducción magnética, pero en realidad es en ambos sentidos. Entonces, trabajaremos con inducción magnética, aunque el nombre correcto es electromagnética. ¿Ya? Bien, antes de abordar la ley de Faraday. Ustedes han debido observar que en los dos temas anteriores, y bueno, también de física 1, de física 2, todas las leyes que hemos visto son reversibles, funcionan en ambos sentidos. ¿Qué quiere decir? La ley de Coulomb, por ejemplo, dice, si usted aplica una fuerza a un cuerpo, a una pelota, por decir, la pelota entonces se va a mover, va a acelerar. ¿Sí? ¿Sí o no? Eso dice. Pero al revés, ¿será que la aceleración genera fuerza? Sí, pues, ¿cierto? ¿Qué tal, por ejemplo, si nos llega por descuido un balón de fútbol? El balón de fútbol desacelera, ¿cierto? Llegó con gran velocidad y luego prácticamente se detiene al entrar en contacto con nosotros. O por lo menos cambia de dirección. Llegó hacia nosotros, luego rebotó, ¿no es cierto? Cambió de dirección. ¿Y cuánto no nos hemos topado con esa experiencia y nos deja viendo estrellas, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Trabaja entonces. La fuerza genera movimiento, aceleración, y la aceleración genera fuerza. Veamos otros más concretos. Pero ustedes pueden citar cualquier ley. En termodinámica, un tema que recién hemos aprobado. Usted en el horno, también el calentador, en el hervidor concretamente, ¿no? Convertimos energía eléctrica en energía térmica o, si quieren, electricidad en calor. ¿Sí? La plancha hace lo mismo también. Pregunta, al revés funciona. Del calor se puede sacar electricidad. Sí, pues. La planta generadora de Guaracache, las termoeléctricas o de Guarnes hacen eso. Queman gas, se obtiene calor y con eso se calienta agua y luego vapor de agua, y con ese vapor de agua a alta temperatura se hacen girar turbinas, y las turbinas mueven el generador propiamente, y del generador ya sale corriente eléctrica, energía eléctrica, que nos distribuye ya sea para uso domiciliario o para uso industrial, ¿no es cierto? CRE no genera, sino es un comercializador, es un distribuidor. Guaracache es la empresa, Ende creo que es la general, o simplemente Guaracache es quien genera electricidad. ¿Ya? Sí, si quieren otros ejemplos. Tan bonita es la experiencia de trabajar, ¿no? Con una fotocélula. ¿Qué nos hace la fotocélula? Recoge la energía solar o de cualquier foco, luz en general. Y la fotocélula expuesta a la luz genera corriente eléctrica, y con eso podemos hacer muchos trabajos. Hay relojes, hay calculadoras, hay en casas celdas fotovoltaicas para alimentar la iluminación y algunas otras necesidades elementales de una casa, ¿no es cierto? Esa es la fotocélula. La luz convierte en electricidad. Pregunta, al revés, ¿funciona? La electricidad se convierte en luz.
Sí, pues, un foco de filamento o cualquier otro luminaria nos permite, pues, generar precisamente la luz. ¿Sí? Ya sea un foco incandescente, ya sea un foco, una lámpara económica, o también el de última generación, una lámpara LED, funcionan con la electricidad para darnos luz, ¿no es cierto? Funciona en ambos sentidos. Yendo en ese orden, que podemos anotar muchas experiencias, en el famoso experimento de Oersted que hemos hecho, que hemos visto que la corriente eléctrica genera campo magnético. Genial, ¿no es cierto? ¿No? Por eso se lo llama el padre del electromagnetismo a Oersted. Pero nuestra preguntita es, ¿esto será reversible? ¿Será que el campo magnético, es decir, el imán, generará corriente eléctrica? ¿Sí o no? Sí. Si todas las leyes tienen ese carácter reversible, esto también debería de ser. Entonces habría una competencia, pero a toda máquina, en donde todos los científicos de esa época querían generar corriente eléctrica a partir del campo magnético. Todos. El que logró llegar a la meta fue Michael Faraday, pero un científico de los más brillantes de su época, pero que no tuvo la suerte de pisar ni siquiera el bachillerato, es decir, colegio. Quizás no se tiene certeza, pero sabía leer, es decir, quizás los primeros años de la escolaridad, ¿no? Y menos pudo acceder a la universidad, porque en su época la universidad era un privilegio para la clase noble ante todo. Entonces él pues no proviene de, creo que es hijo de un obrero, así que no, es posible que pueda tener pisada la universidad, pero pudo llegar a donde nadie, por lo menos en su época, logró hacerlo. Es un ejemplo, su biografía, de un autodidacta. Es decir, con esfuerzo propio, él creó su universidad para él mismo y entonces tomó profesores a los libros, a los autores de los libros. Se dice que empezó empastando libros. Allí llegaban los trabajos, ¿no es cierto?, de los científicos más renombrados, y como él más le interesaba este campo, pues fue tomando copias. No había fotocopiadora, tampoco podía coserse un libro. Entonces, él fue copiando todo lo que le llegaba y ese era su material de estudio. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros nos vamos a detener. Les invito a leer, aunque sea en Wikipedia, una biografía corta de Michael Faraday. ¿Ya? Nosotros vamos a mañana, no, perdón, el miércoles, la semana siguiente, presentarles todo el contenido de su experimento y obviamente sus logros y su ley, ¿no es cierto? Eh, Inmediatamente nos abocaremos a aplicarlo. Entonces, aquí quedamos por ahora. Nos vemos la semana siguiente con esa tarea pendiente de cómo se logró revertir esto de que no solamente la corriente genera el campo magnético, sino el campo magnético también generaría corriente eléctrica.
Jóvenes, si no tienen consultas, hasta la otra semana. Hoy de enero. Buenas tardes. Hasta luego, ingeniero. ¿Listo? Gracias, ingeniero. ¿Ya? Bueno, hasta luego. Hasta luego.